¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos otro tema de la materia de matemáticas discretas. En este caso va a ser el último que alcanzaremos a revisar por los tiempos. El tema que vamos a revisar se llama árboles, en donde lo que debemos de entender que árbol es un tipo de estructura de datos. Normalmente los árboles son muy utilizados en programación. Aquí lo ideal es que programáramos o realizáramos el programa para los diferentes tipos de árboles, pero prácticamente desde cero. En la actualidad los que estamos en el área de sistemas nos vamos a dar cuenta que ya hay muchas funciones, dependiendo del lenguaje de programación que utilicemos, que ya te genera el árbol prácticamente. Entonces es bueno, pero no hay como uno crearlo desde cero, crear los nodos, crear todo. Como pudimos ver en el tema anterior que fue grafos, un árbol es un tipo de grafo, el cual nos va a ayudar los árboles para hacer búsquedas, para hacer ordenamientos, etcétera. Lo primero que vamos a revisar pues es la parte de definición, que ya lo debemos de tener como muy presente de qué es un árbol. Un árbol consiste en tener un nodo raíz. Aquí lo importante es que siempre debe de haber un nodo raíz. Si no hay un nodo raíz, pues no vamos a poder tener un árbol. Aquí lo importante en este nodo raíz es que siempre se le considera como raíz o nodo padre. Aquí es también importante identificar que lo podemos o lo que son los árboles es lo más parecido a un árbol genealógico, en donde la raíz pues es en este caso los abuelitos, tatarabuelitos, no sé por ahí cómo lo pudiéramos mencionar, pero sí que es el que nos ayuda a entender un poquito más el árbol. Ahora, aquí lo que vamos a ver, donde estoy señalando, ese es el nodo raíz. Aquí como se muestra en el dibujo, podríamos pensar que nada más tiene dos salidas, el nodo de la izquierda y el nodo de la derecha, pero ese es un tipo específico de árbol. Nosotros, o la primera parte de árboles, es donde un nodo raíz puede tener muchos hijos. ¿A qué le estamos llamando como nodo hijo? Por ejemplo, este que subrayo y este que subrayo son hijos del nodo raíz. Yo podría tener más. Ahorita, por el ejemplo, nada más les puse esos dos, pero en este tipo de árboles yo podría tener muchos hijos, ¿sale? Y luego, cada hijo podría tener más hijos y más hijos y más hijos. Es como ir haciendo las ramificaciones, por eso les comento que un árbol genealógico es lo que más se parece a un árbol. Si el orden de los subárboles, ¿a qué me refiero con un subárbol? Esto es como verlo en pequeñas fotografías. Por ejemplo, si yo selecciono o hago mención de esto, que ya está aquí con un círculo, ese es un subárbol que pertenece a todo este grande. Si yo seleccionara nada más esta pequeña parte, ese es otro subárbol. Y específicamente en esos, si observan, son iguales. Nada más que a partir del nodo hijo se genera otro subárbol. Hay otro hijo, se genera otro y así vamos sucesivamente. Hablando en términos de programación, a eso se le llama recursividad. ¿Por qué la recursividad? Porque es exactamente lo mismo y nada más se manda a llamar la misma función para que trabaje exactamente igual. ¿Qué términos podemos identificar muy claro en lo que sería un árbol? El término de nodo raíz, que es el principal, es de donde parte todo. ¿Qué otro término podemos encontrar? Subárbol, es como una pequeñita parte del árbol grande, nada más es una pequeña parte. Hoja o nodo, esos pequeñitos que estoy círculos son hojas o son nodos. De las dos formas vamos a encontrar los nombres. Cuando, por ejemplo, ya llegamos hasta el último, vamos a mencionarlo así por decir, de hasta acá abajo, si se fijan, ese que seleccioné, voy a subrayarlo ahí como con otro color, ya no tiene nodos hijos, a eso se le conoce como nodo terminal o hoja terminal, cualquiera de las dos formas está bien. Entonces, vamos a continuar. Hay varias formas de poner o varias reglas cuando estamos programando de que los árboles queden ordenados o queden desordenados. Ya ahí va a depender de nuestra forma de estructurarlos o la regla básica de estructurarlos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tengo un nodo raíz que cuáles decido que se vayan para la izquierda y cuáles decido que se vayan para la derecha o cómo se van acomodando, ¿no?
Cuando hablamos de árboles en general, que yo estoy diciendo que puede tener muchos hijos, yo le tengo que decir cuál es el padre de ese nodo que voy a insertar. No nada más lo puedo mandar así como al ahí se va. Es diferente a un árbol binario. Ahí ya cambia mucho. Por ejemplo, voy a ponerlo tal vez aquí arribita nada más para explicarlo. Este es mi nodo padre. Si yo le digo, le voy a insertar un hijo, entonces le voy a poner aquí el 2, ¿no? Yo le tengo que decir que si yo quiero insertar el 20, ahí está, yo le tengo que decir cuál es el padre del 20. Yo le tendría que indicar que el 2 sería el padre del 20 para enlazarlos. Si no, nada más sería como un nodo al aire sin saber hacia dónde va. Si yo, por ejemplo, insertara un 4, también le tengo que decir cuál es el nodo padre. En ese caso fue el 2 y así sucesivamente yo le tengo que ir diciendo cuáles son los padres del nodo que yo voy a insertar para que pueda tener un orden, si no se van a quedar todos sin siquiera saber para dónde. ¿Qué más debo de yo saber? Nodos hijos, ya les mencioné. Aquí están las definiciones. Por ejemplo, nodo hijo, el 7 es hijo del 2 y el 5 es hijo del 2 también. ¿Cuál es otro nodo hijo? Por ejemplo, este 2 que está aquí abajo es hijo del 7 y este 6 es hijo del 7. Ahí también lo que vamos a tener es el nodo padre. Es donde ya cambian un poquito las definiciones. El 7 es padre del 2 y es padre del 6. Es algo importante para acordarnos. Cuando ya no tenemos hijos, por ejemplo, estos que están hasta acá abajo, si se fijan, esos de allá abajo no tienen hijos. Quiere decir que son nodos hoja o externos, llegan hasta abajo. Cuando sí tienen hijos, es un nodo interno porque está dentro del árbol y todavía tiene hijos. ¿A qué se refiere con camino? Por ejemplo, se movió mucho. Ok, ¿a qué se refiere el término camino? Que yo quiero llegar desde este 2 hasta este 4. Camino es yo ir marcando todos los nodos por donde voy pasando. Por ejemplo, aquí yo tendré que decir que el camino es del 2, se viene al 5, se viene al 9 y se viene al 4. Ese es el camino para llegar del 2 al 4. Descendientes. ¿A qué se refiere con el término descendientes? A todos los que están abajo, por ejemplo. Si yo pongo el 2, es el nodo raíz, todos los que están abajo son descendientes del 2. Y ascendientes, si yo por ejemplo pongo este 5, sus ascendientes son todos los que están desde ese 5 hasta la raíz. Un ascendiente sería el 6, el 7 y este 2, porque son los que están desde el nodo que yo indico hasta la raíz. Igual de si yo estoy del lado derecho, si yo estoy en el 4, los ascendientes serían el 9, el 5 y el 2. Por ejemplo, si yo aquí tuviera otro nodo, no sería ascendiente porque no está exactamente, no viene en el camino que se forma desde ese nodo hasta la raíz. ¿Ok? Esos son los términos básicos que ahorita vamos a manejar. Después, ¿cómo yo defino la altura de un árbol? La altura de un árbol se mide desde donde estoy acá abajo, por ejemplo, desde aquí abajo hasta el nodo raíz. Esa es mi altura. Por ejemplo, ¿cuántos tengo yo que caminar? Este es 1, 2, 3, 4. Tiene altura 4. A eso se refiere con la altura. ¿Qué es algo? Bueno, el término que sigue es la profundidad. Pero en esencia esa es la altura de un nodo. La altura de un nodo es, tú mides desde el nodo, ¿cuántos saltos da? Más 1. Nada más aquí da un salto, otro salto y otro salto. Le sumamos 1 por fórmula y ya sería esa es la altura del nodo 5, ¿no? La altura es 4. A diferencia de la profundidad se mide al revés, desde la raíz, en este caso desde aquí, hasta el nodo que quiero llegar. Por ejemplo, si yo quiero medir la profundidad hasta este número, sería 1, 2, 3. Por fórmula también es más 1. Entonces aquí es profundidad 4, pero la profundidad se mide a partir de la raíz hasta el nodo que quiero llegar. Del modo contrario se mide lo que es la altura. La altura se mide desde el nodo origen hasta la raíz. Eso es lo único que cambia.
Algo que también vamos a estar viendo en lo que son los árboles es que se manejan niveles. Tengo un árbol de nivel 3, tengo un árbol de nivel 2, de nivel 4, pero el nivel siempre se mide o el nivel de un árbol es del punto más profundo de tu árbol hasta la raíz. Por ejemplo, si yo de este lado tuviera aquí otro nodo, saliera otro y aquí tuviera otro, aquí sería nivel 4. Entonces, aunque yo tuviera este de nivel 3, lo que sería el nivel de mi árbol sería 4 porque tengo un nodo que está todavía más abajo y ese es el que me va a ayudar a identificar lo que sería el nivel de mi árbol. Pero la profundidad se mide hasta el nodo que quiero llegar. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Creo que no. Entonces, ahora, esos son como conceptos de árboles. Después de estos conceptos básicos, es entender algo que se llaman recorridos o tipos de recorridos en un árbol. Por ahí son cuatro tipos de recorridos. Uno que se llama preorden, posorden, inorden y por niveles. Eh, Hace muchos, bueno, no sé, ya casi no utilizo calculadoras. Eso yo lo utilizaba en épocas de las cavernas cuando estaba en la vocacional. Utilizábamos unas calculadoras, la marca todavía existe, se llaman Texas Instruments. ¿Y por qué menciono esa marca? Porque es donde sí se notaba claramente un tipo de recorrido en un árbol. Por ejemplo, en esas calculadoras tenía que poner yo primero el operador y luego los números. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar 5 por 4, en esa calculadora yo tenía que poner primero el símbolo de por o el asterisco y luego 5 y luego 4 y luego ponía igual. Entonces ahí lo que hacía era multiplicar el 5 por 4. A diferencia de todas las demás calculadoras en donde como siempre lo manejamos es el 5, luego el símbolo de asterisco y luego el 4 y luego el igual. Eso es algo muy peculiar en las calculadoras Texas Instruments. No sé si todavía estén igual o ya las modificaron porque era para mucha gente muy complicado utilizar esas. Pero me acuerdo en ese entonces o en aquel entonces eran las que utilizábamos en la vocacional porque eran las que eran graficadoras o que tenían más funciones en la graficación, pero sí era un tipo de recorrido. Vamos a ver los ejemplos de los tipos de recorridos. Por ejemplo, preorden. Para que tú hagas un recorrido preorden, es primero, por ejemplo, empiezas desde la raíz. Entonces, tú llegas a la raíz y el valor que hay ahí lo pones. En este caso sería A. Y luego te tienes que ir hasta de sus hijos, de la raíz, hasta el que esté más a la izquierda. En este caso, el que está más a la izquierda es el B. Llegas a ese nodo raíz, que ahora se convierte como en el que estás evaluando, y a partir de ahí pones ese valor. Por eso aquí ahora es B. Si yo tuviera aquí más al lado izquierdo, me tendría que ir todavía más a la izquierda hasta llegar al último. Pero si se fijan, aquí ya no hay nada como hijos. Ya ese es el último nodo. Entonces, llego aquí. ¿Qué es lo que se hace? Se regresa y ahora evalúa el siguiente. Llega a ese nodo y lo pone aquí. Entonces, ya puso el valor, verifica si ese nodo tiene hijos y como si tiene hijos, se viene al que está más a la izquierda. Entonces, en este caso es el E. Pone el valor. Ya no tiene hijos, hace esto y viene para esta parte y encuentra que la F, bueno, en donde está el nodo de la F, pone el valor y verifica si ese nodo tiene hijos. Como si tiene hijos, se recorre, evalúa el último nodo que es el G y luego como ya no tiene hijos, se regresa, ya no tiene hijos, se regresa hasta el último nodo que está a la derecha y pone el D. Entonces, ¿cuál es el punto muy específico de preorden? Es que llega al nodo, muestra el valor y verifica si tiene hijos. Si tiene hijos, se va al que está más a la izquierda y otra vez pone ese valor, verifica si tiene hijos, y así se va recorriendo. Por eso en este tema, en programaciones donde se explica muy claramente lo que es recursividad, probablemente los que ya están en inscripciones un poquito más avanzadas en sistemas, ya lo trabajaron, es algo que se ve o se debería de ver tanto
en lo que sería algoritmos y estructuras o en programación para ingeniería. Es en los dos temas, es en las dos materias donde deben de ver árboles. Yo lo vi en programación para ingeniería, nada más que ya no di esa materia. Lo que serían árboles. ¿Alguna duda con el recorrido de preorden? En lo que veo, si tienen dudas, voy a empezar a borrar esto para explicar el siguiente. ¿Ok? Entonces, para el siguiente, ahora se llama postorden. Preorden es, imprimo el valor que tiene el nodo y me voy al siguiente de la izquierda como hijos. En el postorden, lo que tiene que hacer el postorden es un poquito diferente. Por ejemplo, en el postorden, lo que tenemos que hacer es primero, yo veo cuál es mi raíz, verifico primero si tiene hijos. Si tiene hijos, me voy al que está más a la izquierda. En este caso llego a este. Si yo ya verifiqué que este no tiene hijos, ahora sí lo imprimo, que sería en este caso el B. Como ya no tuvo hijos, se regresa al que estaba aquí y yo debo de, mediante el lenguaje de programación, tener el control y saber, ok, el A otra vez tiene un hijo, que es el C. Llega aquí. Pregunta si tiene hijos. Como sí tiene hijos, se regresa hasta este punto. Este punto donde esté el E ya no tiene hijos. Entonces, saco el valor que tiene y lo muestro. Como ya no tiene hijos, se regresa. Pero yo aquí ya sé o ya verifiqué que el C tiene otro hijo, que es el F. Pero debo de verificar si tiene hijos. Como sí tiene hijos, vengo aquí abajo, verifico que ya no tiene hijos, pongo el valor y es el que sigue. Entonces, ya lo imprimo, me regreso. Como yo ya imprimí el valor del único hijo que tiene, ahora sí puedo mostrar este y es el que sigue. También en este caso ya no hay más hijos, se regresa, imprimo el valor del C, luego me regreso, pero como el A todavía tiene un hijo más, sería este valor, lo imprimo y ya hasta el final llego a la raíz y lo imprimo. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia con un postorden. Con el postorden, primero voy verificando hasta llegar hasta el último nodo de mi árbol del lado izquierdo y así me voy recorriendo. Es como si ustedes pusieran aquí una línea y fueran barriendo hacia la derecha, pero siempre quedando del lado izquierdo el último nodo y a partir de ahí voy imprimiendo. A eso se refiere como un postorden. ¿Alguna pregunta? Ok, creo que vamos bien. En el de inorden, ahí es un poquito diferente. En el inorden es siempre del lado izquierdo y hacia la derecha. Voy a borrar aquí mientras la pluma. Ok, para inorden es vete hasta el del lado izquierdo, que en este caso es el B. Y lo ponemos. Como ya es el último del lado izquierdo, te regresas al que estaba arriba y primero imprimes este valor. Ahora, a partir de ahí bajas, pero vas a ver que tienes uno del lado izquierdo y es el que imprimes. Te regresas, imprimes su padre de ese, luego bajas, pero como este todavía tiene hijos, tienes que bajar, imprimes este, te regresas, imprimes este, y finalmente llegas hasta el D y lo imprimes. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ponerlo así nada más, voy a poner estos tres como pensando, y de hecho se ejemplifica así, ¿no? Yo tengo esos tres en el inorden, voy al nodo del lado izquierdo, cuando ya no tiene hijos, imprime ese valor, se regresa, imprime la raíz y va al lado derecho. Si ya no tiene ningún nodo, entonces se imprime el valor, es nodo izquierdo, raíz y verifico a la derecha. Y así es la forma de manejarlo como recursivo. Esa es la única gran diferencia, ¿no? Ahora, para lo que sería un recorrido por niveles, es empiezo del nivel de hasta arriba o nivel cero,
voy bajando, pero siempre imprimiendo del lado izquierdo hasta el lado derecho. Lo pueden notar ya los que estuvimos analizando lo que es las letras de cómo quedaría el recorrido. Es el técnicamente más sencillo. Aquí lo interesante es la parte de la programación. Por ejemplo, en por niveles, imprimo la raíz, que es el nivel cero. Aquí está. Bajo al siguiente nivel, pero me tengo que ir de izquierda a derecha. Por eso imprimo B, C y D, que son estos tres. Bajo al siguiente nivel, también desde el lado izquierdo, sería el E, el F. Aquí están estos dos. Y llego hasta el último nivel y es el G el único que imprimo. Esa es la diferencia y los tipos de recorridos para cada uno de los ejercicios. Entonces, así es como yo, por ejemplo, en alguna de las tareas les voy a pedir, haz un recorrido en preorden, en posorden o cosas por el estilo, ¿no? Para que ustedes vayan identificando los árboles. Normalmente, las operaciones que se pueden, operaciones en cuanto a insertar nodos o lo que yo estoy mencionando es, las operaciones que se van a poder manejar es el de insertar, nada más voy a poner in porque se me complica escribir con el mouse. Insertar es poner un nodo adentro de un árbol. Luego, ¿cuál otra operación es la que... Ah, ya se va a acabar. Ahorita verificamos. La otra es, aparte de insertar, es el borrar, es el mostrar. ¿Ok? Ya ahorita nada más, como me está marcando el tiempo de finalización, lo único que vamos a ver es que hay árboles binarios. Ese tema lo voy a ver mañana. Pero ahorita hay alguna duda con este tema en específico. Lo que sería árboles en general. Voy a dejar de grabar para que quede más o menos por ahí la sesión.